Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva edición de La Red. En este capítulo vamos a hablar sobre mujeres en la política mexicana rumbo a las elecciones de 2024, enfocándonos en tres temas importantes. Una, el cómo esto es posible, es decir, quiénes han estado detrás, qué mujeres han estado detrás para que hoy tengamos la posibilidad de dos candidatas rumbo a la presidencia por los principales partidos políticos en México. La segunda es aprender a reconocer la violencia política hacia las mujeres, saber qué es violencia, qué no es violencia y cómo lograr ser críticas ante estas propuestas que nos van a llegar a dar o ante también las acciones de estas candidatas que han tenido y que tienen y que tendrán, sin caer en violentarlas y sin caer en violencias machistas hacia ellas. Y la tercera es una revisión de las posturas de estas posibles mujeres que ocuparán las candidaturas rumbo a 2024, preguntándonos si realmente tienen una perspectiva de género en sus acciones o si solo se están montando en esta lucha histórica de los feminismos en México y en el mundo. Pero antes de empezar con el programa, me gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido histórico sobre la participación de las mujeres en la política de México. Y es que esto no es reciente, aunque ahorita es uno de los temas de agenda, pues las mujeres siempre han estado dentro de la política. En la independencia estuvo Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, en la revolución estuvo María Teresa Arteaga, y después empezaron a surgir muchísimas organizaciones de mujeres socialistas y comunistas que luchaban por sus derechos laborales. Un derecho fundamental que se adquirió hace poco en México fue el derecho a votar. Y es que en 1916, Hermila Galindo tenía tan solo 20 años y se paró enfrente del Congreso a dar la primera propuesta para que las mujeres votaran en México. Tuvieron que pasar 37 años y muchísimas protestas de sufragistas para que en 1953 se diera el derecho al voto para las mujeres. De entonces ahora han pasado solo 70 años y en esos 70 años la participación de las mujeres en la política ha sido muy paulatina, empezando por puestos municipales como puestos también de diputadas hasta senadoras, ¿no? Pero en realidad ha sido muy paulatino. Pero bueno, la historia de las mujeres en la política en México es bastante larga en realidad y no nos va a dar tiempo de profundizar en eso, pero les invito a que se den un clavado en la historia, en nuestra historia, ¿no? Porque esto que está pasando de posiblemente tener una próxima presidenta de México por primera vez en la historia, pues detrás de eso hay muchísima lucha de un montón de mujeres que dejaron sus cuerpos, energía, trabajo para que esto fuera posible y que, como queremos hablar en este programa, que haya una mujer en el poder no significa exactamente que la política vaya a tener más perspectiva de género o que tendremos más acceso a nuestros derechos o que se erradicará la violencia feminicida en México, ¿no? Al contrario, hay muchísimo trabajo por hacer y por eso en la red quisimos hacer este programa para escuchar algunas de las voces que están siendo ya críticas sobre esto o que también tienen conocimientos que nos pueden apoyar para poder ser críticas desde fuera de los espacios patriarcales y de las formas patriarcales. Y por eso, para este programa, invité a Alejandra López, historiadora y activista, cofundadora de Las Siempre Vivas, y Anaí Zamora, cofundadora de Luchadoras, quien estuvo trabajando en el informe sobre violencia política a las mujeres, publicado por Luchadoras en 2018, y a Estefanía Camacho, quien empezó a hacer un análisis de las acciones que han tenido tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum en torno al género y a los derechos de las mujeres y de la diversidad, entre otras propuestas. Y pues nada, bienvenidas de nuevo, bienvenidos, espero les guste esta edición del programa y pues nada, platiquemos, escuchemos. ¿Nos podrías contar de esta tabla que hiciste? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerla? Y qué es lo importante que descubriste? Gracias, sí, pues yo en realidad nace un poco como de entre una inquietud ciudadana, ¿no? De que siempre se me van las propuestas cuando intento hacer un contraste entre
posibles candidatos que están siempre como en estas cuestiones de elecciones, ¿no? Y que bueno, sí, sí me informo y todo, pero sabes como que son estas cosas que dejo de tener presentes. Y bueno, a Claudia Sheinbaum obviamente le tenía ya un registro un poco más como visible para mí, porque pues no solo fui residente de la Ciudad de México durante sus años de gestión, sino también pues reportera durante estos años, ¿no? Entonces, mucho de lo que cubrí también fue un poco la Ciudad de México y sobre todo movimientos feministas. Entonces, creo que mucho de eso convergió, como pudimos ver en estos años en los que ella estuvo. Y bueno, ya después como que sí quise hacer un trabajo, ¿no? Recopilatorio, pues ahora sí que lo más posible periodísticamente hablando, para compartir, ¿no? O sea, para tener presente. Muchas veces creo que también como periodistas de repente es bueno como regresar a dónde dijo esto, cuándo dijo esto, hizo esto, ¿no? Y entonces como que ya fue como para ponerle un poco ese orden al trabajo, ¿no? Y bueno, de eso nacen. Yo, la verdad es que yo creo que me tardé al inicio que unas 6, 8 horas, pero ya la verdad es que como lo he alimentado, ¿no? He seguido como también muchas de estas entrevistas que han dado las dos precandidatas, pues ya lo he ido agregando como a cada propuesta que han hecho. Entonces, esta es la tabla. No está finalizada, por supuesto, faltan muchas otras propuestas. Algunas a las que les di prioridad por cuestión como de mi línea editorial, por así decirlo, es hablar de su perspectiva de género como políticas, ¿no? Que tienen. Y después ya fui agregando otros temas que creo que también se cruzan, pero por supuesto que son importantes abordar, ¿no? Como, es decir, más allá de género, pues sí, medio ambiente, seguridad pública, obras, ¿no? Y toda infraestructura y como cuáles son estas propuestas que tienen y que muchas veces decimos, bueno, ¿cómo se cruza esto? Pues ya nos estarán diciendo también, Anaís, cómo también, por ejemplo, cómo se cruzan precisamente. Oye, y justo al hacer esta tabla, bueno, ¿qué has descubierto? O sea, ¿crees que tienen perspectiva de género, que tienen propuestas, no, que no tienen propuestas, ¿no? ¿Cuáles son como tus más recientes descubrimientos de analizarlas y de leer y de estar pendiente como de lo que están diciendo, ¿no? Que es una labor como muy importante y que tenemos que seguir haciendo de aquí a que sepamos quién va a ganar. Total. Fíjate que algo que he descubierto es que no son tan distintas como nos hacen ver, ¿no? Otra cosa que también quiero acotar muchísimo es que en teoría pues todavía no están en campaña presidencial tal cual, ¿no? Como deberían de, bueno, la candidatura. Entonces, es muy probable que todas estas ideas, todas estas propuestas o acciones que han tenido no sean, digamos, como las propuestas con seguridad que vayan a presentar o ya las que estén más como apegadas a sus planes de acción, ¿no? Entonces, claro que todavía queda mucha incertidumbre sobre algunos temas. Lo cual es preocupante también, ¿no? Por lo mismo. Y bueno, algo que he encontrado es que te decía, ¿no? Son muy parecidas, más de lo que mucha gente quiere creer, más de lo que ellas probablemente se imaginan. Y otra cosa es que también hay un contraste de cierta forma grande ya cuando vamos a las acciones que han realizado en diferentes áreas, por la cuestión que, por supuesto, Claudia Sheinbaum de repente le vamos a encontrar ciertos resultados que pueden parecer negativos, pero en contraste con Xochitl Gálvez me refiero, pero esto es precisamente porque los cargos pues son un poco o sea, no se pueden equiparar tan fácilmente, ¿no? Tanto Claudia Sheinbaum, que sí tuvo un cargo de delegada, como Xochitl Gálvez en la Ciudad de México, pero también al final del día, pues Claudia fue la jefa de gobierno de la ciudad, mientras que Xochitl pues ha tenido pues ciertos cargos que sí han sido relevantes para ciertas áreas, pero no diría que con la medida o con la importancia como lo ha sido gobernar una ciudad, que no es cualquier ciudad, como sabemos, es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que de repente nos salta, ¿no? Cuando vemos algunas de estas trayectorias.
Y otra cosa es que, bueno, te digo, por parte de Claudia Sheinbaum, sí me he encontrado con algunas acciones que dicen mucho más de lo que a lo mejor sus próximas propuestas o sus propias palabras puedan defender. ¿A qué te refieres con esas acciones? No, o sea, que de lo que ha hecho como en la Ciudad de México o... Sí, como jefa de gobierno, precisamente, por ejemplo, algo que encontré, sobre todo en estos días, ¿no? Que hemos tenido un poco el tema con mucho más a flor de piel sobre el odio a las personas trans. Y que me di a la tarea también de ver cuál había sido su postura de ambas en este tema. Tenía ya un apartado sobre qué pensaban del matrimonio eh, de LGBT. Y bueno, algo que decían es que, bueno, claro, Claudia ha estado pues a favor y ha participado de cierta forma en las marchas que se han presentado en la Ciudad de México, en donde sabemos que de repente se cobra bastante relevancia. Y Xochitl Gálvez, bueno, ella había también como celebrado la parte del amor entre personas de LGBT y también se ha pronunciado contra la LGTBI fobia, ¿no? Que, bueno, ahí por ahí habrá como, o faltará hacer un poco más de énfasis en cada una. Y luego, ya como en estos días que también ha saltado un poco la cuestión de cómo se ha dado los activismos contra las personas trans, eh, me di cuenta que Sheinbaum ha hecho como ciertas cosas contrastantes, ¿no? Por ejemplo, que en 2020 ella bloqueó la iniciativa de una ley por las infancias trans con el objetivo de discutir en foros, ¿no? Digo, esto me parece como punto pertinente, sin embargo, ya llevaba bastante parada esta iniciativa en la Ciudad de México. En 2019, quien lo había frenado había sido el Partido Acción Nacional. Entonces ahí vemos como estas acciones similares. Luego, algo que me sorprendió mucho fue que en 2020 negó la, el cambio de identidad de género a infancias trans. Ella metió una impugnación en contra de unos amparos que ya habían ganado unos niñes trans en la Ciudad de México. Esto me falta aclarar muy bien como qué repercusiones ha tenido, porque al final estas impugnaciones se resolvieron hasta 2022, pero me llamó mucho la atención que a nombre de Claudia Sheinbaum, ya como jefa de gobierno, metiera estas impugnaciones, ¿no? Es decir, va a sonar feo, pero se metió con menores de edad, ¿sabes? Como de esas veces que dices, ¿por qué no te metes con gente de tu tamaño? Por ejemplo, también en 2021 inauguró la primera clínica de atención integral para personas transgénero y no binarias. No solo eso, bueno, también hay como cierto registro eh, de otras publicaciones que se han dado cuenta que Claudia Sheinbaum tiene acercamiento con personas que son abiertamente transfóbicas o que han hecho de igual acciones similares o que se dicen feministas trans excluyentes, ¿no? Entonces, eso también sería como una cuestión a considerar. Pero, por ejemplo, también Xochitl Gálvez, ella tenía, por ejemplo, un mensaje que había lanzado a Cuadri cuando una vez malgenerizó a una diputada trans en 2022 y lamentó este hecho, o sea, condenó este mensaje, ¿no? Pero, por ejemplo, en 2023, ya recién cuando se dieron todos estos, cuando se dio en la Cineteca, que no dejaron pasar a una mujer trans al baño de mujeres, acababa de ser muy reciente, Lili Telles había publicado unos tweets de transfobia y aún así, y después Xochitl le contestó que sí, y que sí iba a cenar a casa de Lili Telles, ¿no? O sea, no pasó nada y al contrario, no hubo ninguna pronunciación. Y que a lo mejor esto es como hilar muchos puentes, pero a mí se me hizo bastante, ¿cómo decirlo?, llamativo, porque ahí tuvimos hasta que Wendy Guevara, ¿no? Esta influencer, le contestó a Lili Telles, ¿no? O sea, le dijo así, a la forma muy Wendy, pero, ¿sabes? Como que pues se me hizo bastante desafortunado que en estos días se hiciera esa misma conexión de amistad entre Lili Telles, que es abiertamente antiderechos,
con Xochitl Gálvez. Bueno, eso fue como uno de los descubrimientos de entre ambas que se me hizo bastante prudente comentar ahora. Claro, y es que justo de Xóchitl, pues sí hay una desconfianza porque de repente puede celebrar o puede como decir que apoya, pero es parte de un partido y de una alianza conservadora, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería tu conclusión de este trabajo que hiciste? ¿Y cómo crees que deberíamos justo hacer estos análisis y dar seguimiento a las acciones de las mujeres que van a estar dentro de la política en el 2024? Sí, pues como te decía, me causa un poco de ruido que a estas alturas estemos analizando estas propuestas, por así decirlo, que todavía están un poco vagas, precisamente porque además que se adelantaron a los tiempos electorales, em, las dos y también por los partidos que las respaldan, pues en realidad hace mucha falta a la estructura de lo que han dicho, pues precisamente que sean más contundentes sobre todo esto que se puede analizar, por ejemplo, en esta tabla. A mí me gusta mucho pensar siempre en las demás mujeres, ¿no? Las demás mujeres que estuvieron también por fuera, estuvieron haciendo algo a lo mejor igual de importante en la corte, en los partidos, en la sociedad, ¿no? Las personas, las mujeres civiles que desde su trinchera han logrado que se hayan hecho muchos de estos avances. Entonces, creo que lo principal es pensarles, la verdad, como políticos, como figuras políticas, que es lo que son, y también analizar muy bien como estas acciones que han hecho, porque te digo, tanto Xochitl como Claudia se nota esta disparidad básicamente. Por más que quieran decir que son mujeres, por más que quieran decir que es el tiempo de mujeres o que nunca había gobernado una mujer, no es el tiempo de mujeres, para mí siempre ha sido, o sea, si volteamos a ver la historia de México también, probablemente ya nos contarán Ale o Anaís al respecto. Y sobre todo, pues eso de repente, pues sí, omitir un poco el género, ¿no? Si quieren, por lo que se puede hacer es taparle la manita, perdón, taparle la foto, leer las propuestas que tienen y ahí decidir, ¿sabes? Como un poco de entrevista ciega. Y a lo mejor te sorprendes y eliges a alguien alguna de las dos que tal vez no lo creías, ¿no? Y finalmente, pues sí, creo que vamos a estar viendo una situación en la que creo que la que menos maneja el discurso de violencia política de género es Xochitl, es decir, ella precisamente de cierta forma empezó así su campaña, ¿no? De decir que sí le estaban atacando, ¿no? Estaba recibiendo ataques bastante frontales por ser mujer o por ser candidata o por ser política contra Claudia, digo, ambas creo que han tenido sus críticas, pero también hay que ver eso, ¿no? No toda la crítica es violencia política de género y también o sea, me gustaría como andar en qué ver más allá sobre ese tema, pero pues mientras veamos esto y gracias, Mari, por la invitación. Y bueno, por último, ¿crees que nos podrías contar en dónde pueden encontrar tu trabajo y cómo pueden acceder a esta tabla que hiciste? Sí, perfecto. Pueden encontrarme en Instagram o en X, Twitter como @sirenaplacosa con P. Y bueno, estaré alimentando mucho más esta tabla y si gustan probablemente esté ya más al público en próximas fechas en medios, espero y ya les estaré pues comunicando por ahí también y con mucha más contundencia, todo lo pueden revisar, todo tiene su propia referencia, ¿no? No son cosas que yo me inventé ni que saqué de distintos lugares, son cuestiones que sí se han hecho, que sí se han reportado y registrado, entonces gracias también pues a los periodistas que todo el tiempo están como registrando esto, ¿no? Y que también gracias a ese trabajo se pudo hacer esta tabla más completa. Para continuar con este programa, invité a Ale, que es una persona que admiro mucho por todo lo que hace. Y la idea un poco es hablar del momento histórico en el que estamos viviendo.
pero justo desde lo antes, que es cómo es que llegamos a este momento en el que posiblemente podemos tener a la primera presidenta de México. Y Ali justo reflexionaba que esto es gracias también a la lucha de las mujeres, ¿no? De todos estos años. Y pues eso, Ale, ¿nos podrías contar un poco más sobre esta reflexión que hiciste? Sí, bueno, pues creo que esta reflexión la venía teniendo, trayendo a cuenta justo en vísperas del año electoral que nos espera el siguiente año y que, bueno, se está moviendo muchísimo desde ahora. Y que creo que tiene que ver con algunos puntos en los que creo que tenemos que poner atención. Las mujeres que hemos venido construyendo esta lucha, ¿no? Y también como justo desde un reconocimiento de lo que ha venido detrás de nosotras y de lo que nos ha traído hasta acá. Creo que es importante también hacer una intersección de las luchas y pensar en que, pues sí, claro, muchas estamos argumentando que pues son estas mujeres que se están lanzando a la presidencia. Creo que es importante de entrada pues pensar que no son las primeras mujeres que se lanzan como una candidatura a la presidencia, ¿no? Hace un sexenio se lanzó Marichuy como parte del Consejo Nacional Indígena, que fue una propuesta justo desde las bases, desde movimientos indígenas, campesinos y populares que pugnaban por tener en la boleta electoral a una mujer indígena que probablemente no iba a llegar a la presidencia en un país racista, clasista y machista como este, pero que sin embargo lo que buscaba hacer era ruido, ¿no? Y darle voz a esa mujer en espacios públicos para que pudiera hablar sobre las luchas de los pueblos en ese sentido, y que entonces ahí vendría la reflexión de por qué ella no y estas otras dos mujeres sí pueden acceder a esos espacios de pugna por el poder político en México, ¿no? Eh, Antes que ella estuvo doña Rosario Ibarra de Piedra, que es una madre de un compañero desaparecido, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que fue candidata a la presidencia en las elecciones del 88 en México, que desde antes se había lanzado a la presidencia y a distintos puestos políticos y que tampoco pudo llegar, ¿no? Que tampoco le fue posible llegar, aun cuando tenía una base sólida, aun cuando venía de un movimiento muy complejo de aquellos años, una mujer que ha sido un referente para la lucha de los derechos humanos en este país y que no tuvo el reconocimiento que quizá merecía, pero sobre todo que no obtuvo lo que ella buscaba, que era la aparición con vida de su hijo, ¿no? Y que también nos pone a reflexionar que a qué se le está apostando en este país cuando se habla de ocupar espacios de poder, ¿no? Que una mujer que es una madre que ha luchado durante toda su vida por buscar y encontrar con vida a su hijo y a miles de desaparecidos como resultado de la política represiva en la Guerra Sucia, no les fue permitido llegar hasta ese punto, ¿no? Pero de nueva cuenta a estas dos mujeres, sí, ¿no? Y que nos pone a pensar justo en términos interseccionales qué mujeres pueden pugnar por esos espacios de poder y qué tuvo que pasar para que eso sucediera, ¿no? Eh, También dimensionar que estas mujeres vienen desde lugares muy distintos, que quizá esa es la razón por las que unas llegan y otras no, y dimensionar también lo complejo y lo potente que es que en estas elecciones no solo esté una propuesta a la presidencia, sino que dos de las propuestas más fuertes para las candidaturas electorales sean mujeres, ¿no? Y que los partidos, que son partidos machistas, patriarcales, en toda su complejidad y constitución, hayan elegido lanzar a dos mujeres, y que creo que eso tiene que ver totalmente con las luchas de las mujeres que han tenido un auge tan fuerte en los últimos años y que han explotado en la cara de una sociedad y que han obligado a una sociedad a hablar todos los días sobre la lucha que tenemos en un país en el que son asesinadas más de 11 mujeres todos los días y en donde la desaparición forzada pues ha transitado a una feminización de las desapariciones también.
y en donde las mujeres y las madres y las familiares son quienes han marcado la agenda política de este país, y que a mí me parece que es en gran medida la razón por la que estos partidos, en toda su constitución patriarcal, deciden hacer esta apuesta política, ¿no? Porque saben que pueden hacer uso de ese capital político que nosotras hemos construido durante tantos años, y que pugnan por nombrar a estas mujeres que además se definen como feministas, ¿no? Y que entonces lo que yo decía es, como mujeres feministas tenemos que tener muy en claro que ser mujer no te hace feminista, que no existe el feminismo de derecha, ¿no? O sea, que por más que ellos quieran hacernos creer que así es, Xochitl Gálvez no representa un feminismo, porque el feminismo de derecha no existe y es contrario a todo lo que nosotras hemos luchado durante estos años. Eh, y que además estas propuestas políticas se quedan cortas porque nada garantiza que el que exista una mujer en la presidencia pues va a mejorar las condiciones de vida para las mujeres, ¿no? Entonces, siento que es una trampa del patriarcado muy grande en la que estamos en este momento, y que necesitamos de una reflexión profunda para que, por un lado, claro, no se eche en saco roto el hecho de que ellas hayan llegado a este lugar, porque evidentemente es parte de la historia de lo que hemos construido las mujeres, pero que más que ellas sean parte de la historia, están haciendo uso de esa historia para llegar a este lugar y postularse como candidatas a la presidencia el siguiente año, ¿no? Entonces creo que tener estas cosas muy en claro y que debatir estas cosas entre nosotras, más allá de las posturas que podamos tener, en donde algunas quizá sí pugnan por una representatividad a partir de la democracia o creen que en este país existe la democracia, y otras que sostengamos que estas condiciones no son condiciones dignas para pugnar por una elección democrática, ¿no? Y pugnar por las urnas como una vía que posibilite o que dé condiciones mínimas para la lucha de las mujeres, aunado también a la gran decepción que ha sido esta cuarta transformación para las mujeres en un país y en una ciudad específicamente en donde la represión ha sido muy grande hacia el movimiento feminista en los últimos años, y que entonces es paradójico, ¿no? Una de las represiones más grandes que ha habido, eh, realizada por una de estas candidatas a la presidencia, y que al mismo tiempo se define como feminista y como parte de este movimiento, ¿no? Creo que tenemos que ser muy claras en el análisis de clase, de raza, que hay que hacer al respecto de esto, ¿no? Y pensar que el hecho de que una mujer llegue al poder no garantiza nada, y de eso hay ejemplos en la historia, no solo en nuestro país, sino en muchísimos otros países, ¿no? Yo te preguntaría, creo que sí, las izquierdas le deben mucho a las mujeres, sobre todo por cómo utilizan, ¿no? Las luchas. Y yo te preguntaría, ¿qué imaginas que deberíamos hacer nosotras, nosotres, desde justo estos espacios politizados hacia el 2024? De cómo, porque uno de los argumentos que a veces se da es que AMLO nunca dijo que era feminista, ¿no? Pero justo, o sea, en este momento de la historia en el que ya no se pueden ignorar los feminismos, ¿cómo prepararnos para exigir que estén dentro de las promesas, ¿no? Y después exigir que se reaccione como a estas propuestas en campaña, ¿no? O sea, cómo poner el tema y no soltarlo, ¿no? Pero también desde la organización social, ¿no? Quizás sería interesante poner en jaque a estas candidatas y a los candidatos que salgan, y convocar a un debate popular en donde las mujeres hagamos las preguntas a estas personas, más allá si creemos o no creemos en este juego democrático que se viene el siguiente año, porque me parece que ahí podríamos evidenciar realmente cuáles son sus posturas, y también podríamos en un futuro hacer un reclamo social al respecto, ¿no? Y creo que sí hay una preocupación muy grande porque durante estos años en los que el feminismo ha adquirido esta fuerza tan grande y los movimientos de mujeres han venido construyendo un espacio tan grande en las calles, pues hay muchas mujeres burguesas, blancas, que desde esta imagen de influencers
tuvieron un lugar muy grande y que hoy en día son quienes apoyan la campaña de Xóchitl Gálvez, y que ahí tendríamos que pensar muy fuertemente en esta distinción de clase, en contra qué y contra quiénes estamos luchando, y también hacer un análisis que tiene que ver con el patriarcado, pero también con el capitalismo y con los altos poderes de este país, que no solamente es el Estado, sino también los sectores empresariales, la mayoría de los cuales apoyan la campaña de Xóchitl Gálvez, y que creo que todos estos temas tendríamos que discutirlo como mujeres de izquierda, y que también una cosa muy fuerte que hay que discutir es qué estamos entendiendo por izquierda. Porque si pensamos que la izquierda de este país es morena, entonces desde ahí estamos ya un paso perdido, porque es algo que claramente hemos visto que, como dicen, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha, es una cosa extremadamente rara que, que también pone en jaque los gobiernos progresistas en América Latina, que creo que desde hace un buen rato están puestos ya en una lupa que nos hace ver que los progresismos no han sido un bien para América Latina, que como tú dices, yo creo que más que decir que la izquierda le debe a las mujeres, es que los gobiernos progresistas le deben a las mujeres, ¿no? Porque la izquierda en realidad no existe. O sea, la izquierda más radical o la izquierda que pensamos en aquellos años de lucha fue aniquilada a través de estrategias de represión de Estado en un país que no reconoce que existió una dictadura y un gobierno de represión. Eh, y creo que todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, que como mujeres tenemos que buscar espacios para discutirlo, y generar, además de estos debates, que quién sabe si se den o no, que quién sabe si podríamos hacerlos o no, generar espacios entre nosotras para discutir esto y para generar una agenda política que, más allá de los resultados en 2024, puedan tener una claridad sobre hacia dónde va el movimiento de mujeres y qué es lo que queremos conseguir y cuáles son las demandas históricas que queremos retomar, y las demandas que se hacen urgentes y necesarias en este momento en el que vivimos una de las crisis de derechos humanos más graves en contra de las mujeres. Y justo pensando en esto que decías de, es que no recuerdo cómo lo dijiste, como el engaño del patriarcado, como este juego del patriarcado, pues pensando en eso, en este programa también quise que estuviera Anaí Zamora, que participó en la realización del informe de luchadora sobre violencia política a las mujeres en México, que se publicó en 2018, pensando justo en no caer en estos juegos patriarcales de al ser críticas, violentarnos entre nosotras, ¿no? Entonces yo le invité aquí hoy como para pensar en una estrategia de cómo justo exigir y poner en agenda estos temas sin caer en críticas que violenten a las posibles candidatas a distintos puestos políticos en 2014, pero también pensando en que quizá probablemente México no esté listo para, y lo digo en masculino porque todo el machismo que hay en el país se va a evidenciar muchísimo más con mujeres en estos posibles puestos, ¿no? Y ya me imagino como todos los comentarios que va a haber, y justo preparándonos para eso, pues quise que estuvieras aquí, Anaís, bienvenida. Muchas gracias, María, por la invitación, también por como comenzar a hacer este tipo de análisis y como de coberturas, porque como bien decía Estefanía, aunque en realidad aún no son tiempos electorales, creo que también hay ahora muchísimo más tiempo que le vamos a dedicar a estos temas. También, como decía Ale, hay tantos problemas que son tan graves en México que a veces también yo me pregunto si es momento de empezar a hablar de estos temas, o más bien tendríamos que estar también viendo cómo está cerrando este gobierno, no solo en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional, pues porque no está atendiendo todos esos problemas, ¿no? Pero al final, pues sí, hay un proceso electoral que es como readelantado, ¿no? Entonces, pues eso, me gusta estar aquí. ¿Tú qué has visto en estos últimos días, no? O sea, que se han empezado a destapar como estas posibles personas que ocupen cargos en redes, ¿no? O sea, justo algo que buscamos hacer en este programa es
evidenciar que hay ciertas cosas muy normalizadas en Internet que en realidad es violencia, ¿no? O sea, ¿tú cómo detectas cuando hay violencia política hacia las mujeres? Bueno, pues en realidad es que es un tema que, aunque no nos parece como nuevo, en realidad lo es, porque así como decía Ale, la verdad, creo que las mujeres han estado bastante luchando demasiado por el estar en espacios de toma de decisión y también por ser votadas, ¿no? O sea, en realidad no tenemos tanto tiempo como todos los hombres teniendo la posibilidad de llegar a incluso ser candidatas, ¿no? Y también creo que hay como una forma histórica de hacer uso de las mujeres para fines políticos, ¿no? Incluso cuando se aprobó la paridad, yo me acuerdo hace como unos 10 años, o sea, en realidad no tiene tanto, que justo los partidos comenzaron a decir, sí, sí, la paridad como para colocar ahí a mujeres que no necesariamente ni tenían una formación y que tampoco tenían una agenda política clara a favor de, ya deja tú sobre los derechos de las mujeres y las personas trans, no, bisexuales, no binarias, ¿no? O sea, como toda esa gran diversidad, o sea, incluso no tenían una visión política de nada, ¿no? Entonces, en ese momento la paridad era utilizada también como un recurso más para posicionar ahí una cantidad de cosas a nivel de partidos políticos que también, si bien en esos momentos había como un debate y una denuncia a ese tipo de violencia política, yo no creo que hubiéramos llegado a un análisis profundo de qué era lo que necesitaba para que justo estos perfiles no llegaran a ser candidateados y muchísimo menos llegaran a ser votados, ¿no? Porque en esos momentos pues sí había como este impulso de poner a alguien y después la quitaban, ¿no? En cuanto llegaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que, o sea, escuchando lo que decía Ale, también me parece que está ese riesgo, ¿no? O sea, como no solo quién está o sea, quién está en esas candidaturas, sino quiénes están detrás, ¿no? Porque también, aunque alguien llegue a ser presidente, gobernador, gobernadora, senador, senadora, también tiene un equipo que está detrás. También es como, hay que pensar también quiénes van a acompañar esas propuestas, esos gabinetes, o sea, como toda esa estructura, cómo se va a mover, ¿no? Y ahora como también, bueno, yo empecé en el periodismo hace bastante tiempo cuando también no se hablaba tanto como de temas digitales ni de tecnologías y entonces mucho de lo que se consideraba violencia política tenía o sea, se veía muy asociado como a asesinatos, agresiones, secuestros, ¿no? Que claro que son niveles de violencia y de agresión sumamente graves y que estaban en todo contexto político, pero ahora estamos también hablando de un contexto de otros espacios, como es ahora el espacio digital, que creo que es ahora en donde se está dando gran parte del debate, ahorita en esto que ni siquiera es una campaña que ha empezado, ¿no? O sea, y entonces ahí están vertiendo todas las opiniones y ahí están como haciendo los cuestionamientos y como todos los llamados, y yo creo que algo a lo que sí hay que ponerle atención es hacia dónde van a ir esos debates, ¿no? Y entonces como respondiendo a tu pregunta como de manera como muy académica y como muy así, bueno, yo no soy académica, ¿no? Pero cuando hicimos esta investigación justo que mencionas, pues lo teníamos que investigar, porque claro que hay el INE se encarga como de estar supervisando los procesos electorales y tiene una categoría de lo que implica, de lo que es una violencia política, ¿no? Y sí tiene que ver a enfrentar una agresión mientras estás enfrentando un proceso de ser, em, está en un puesto como de decisión, ¿no? O sea, como estar perdón, tener la posibilidad de ser votada o votade, ¿no? O votado. Entonces, si es una agresión ocurre en ese ámbito, el INE tiene más como categorías, pero podría considerarse como violencia política, ¿no? Para este informe que tú mencionas que también fue en una votación histórica, porque nunca antes en México habían ocurrido nunca se habían decidido al mismo tiempo tantos puestos de decisión popular. Entonces, eh, vimos en ese momento que la definición de violencia política
incluso por razones de género, porque lo definían así como cualquier agresión asociada a ser mujer y eso qué significa, ¿no? Quedaba un poco corta como para lo que estaba pasando en ese momento con las candidatas, ¿no? O sea, y que generalmente tiene que ver con varias cosas, ¿no? Con cosas como comentarios, agresiones que están relacionadas al ejercicio de su sexualidad, ¿no? O sea, generalmente, y que por ejemplo para nosotras la violencia política que tiene que ver con razones de género, son aquellas violencias, para ponerlo de manera sencilla, que no le pasarían a un candidato, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando alguien pone en duda la sexualidad de una candidata, eso, si tú lo ves, nunca va a pasar en el caso de un hombre, ¿no? O cuando la ponen como un objeto sexual, ¿no? Que eso es algo que pasó mucho, por ejemplo, esa vez en candidatas a diputadas o senadoras, cuando se hacen cuestionamientos a su apariencia física que nada tiene que ver con sus propuestas ni con todo lo que tienen que decir al respecto de muchas cosas, cuando se hacen cuestionamientos a su rol de género, es decir, como por qué no está cuidando la casa, o por qué no está haciendo esto, o por qué no está haciendo aquello, o cuando tienen que ver cuestionamientos que están asociados como a su familia, ¿no? Pues son, o sea, no estamos hablando en este caso de Xochitl Gálvez o de Claudia, que sí son cosas que han estado pasando, ¿no? Yo las he visto, pero en el marco de todas las candidatas, ¿no? Es decir, cuando existen como estos componentes que no necesariamente le van a pasar a un hombre, ahí es una violencia política de género, ¿no? Porque, como decía Ale, cuando estábamos viendo como las propuestas o algo de alguien que está haciendo eh, puesto ahí para que podamos decidir si es alguien que puede gobernarnos o no, o algo así. Nada tiene que ver todas esas cosas que están alrededor, ¿no? Y también algo que estaba diciendo Estefanía que a mí me llamaba mucho la atención y creo que es algo que ha pasado siempre, es que tenemos como esta falsa ilusión o esta falsa creencia de que el hecho de que esté llegando a una mujer a este tipo de posibilidades, ya nos garantiza una agenda de género, ya nos garantiza una agenda a favor de las mujeres, a una agenda feminista, y eso no es cierto, ¿no? Porque como decía Ale, también se cruzan como un montón de otras cosas en las que no estamos poniendo la atención. Hay cuestiones de clase, de raza, ¿no? O sea, como un montón de cosas que no están garantizadas solo porque el cuerpo sea distinto a los que siempre nos han gobernado. Podemos comenzar a hablar más y como empezar a pensar en soluciones más allá de denunciar lo que está pasando, como lo que les contaba en el caso, por ejemplo, de la paridad de género, ¿no? Como que yo sentía que había muchas denuncias, pero en realidad nunca hubo una solución, ¿no? O sea, y como que también nunca hubo una sanción como real a esos partidos. Y como que yo no creo en el sistema punitivista para nada, pero sí creo que en el caso de como cuando hay cosas que tienen que ver como con esta estructura en la que vivimos como de un país democrático, si hay cosas que le toca al Estado sancionar y que hay instituciones que son específicas en eso, ¿no? Entonces, como que también creo que hay que entender aún más cómo funciona ese sistema político y democrático a nivel institucional, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso ahorita en el análisis de presupuesto que presentó el actual presidente, pues ya hay un gran dinero destinado pues a la candidatura que no está etiquetada como tal, pero pues ahí se puede leer cuando ni siquiera han empezado las campañas, ¿no? O sea, como entonces ahí sí creo que hay que cuestionar no solo a quienes están al frente de eso, sino a quienes están en toda esa estructura, ¿no? Y como yo decía hace rato, quienes están detrás, cuáles son las propuestas, y creo que es algo que siempre se ha dicho como a nivel del periodismo, como analizar como con lupa la propuesta política que cada candidata y que cada candidato que en algún momento va a salir traen, ¿no? Porque, por ejemplo, también, y creo que hay o sea, como hacer esta intención de cuestionar sus propuestas e incluso la capacidad que tienen para gobernar, ¿no? O sea, como la experiencia,
cosas que no van o sea, las mismas preguntas que le haríamos a un candidato varón, ¿no? Porque también creo que hay esta idea de repente como de romantización que a mí me parece compleja, o sea, como por un lado como que se ha hecho muy popular la manera de nombrarnos feministas y, y en esa popularidad muchas cosas se han despolitizado, ¿no? Ya no hay tanta sustancia en esos análisis y en esas como maneras de verlo y también creo que ahora hay como este temor de que si alguien se nombra de cierta manera no podemos cuestionarle y yo creo que no, o sea, yo creo que sí se puede hacer siempre y cuando se haga de manera correcta, y sobre todo si es una persona que está pretendiendo gobernar un país que está en crisis. También creo que, bueno, no sé, que a quienes nos dedicamos al periodismo, también nos toca no olvidar como esa mirada histórica de dónde venimos para poder haber llegado hasta aquí. Esto que mencionaba Ale, a mí me parece fundamental, de qué tipo de mujeres sí pueden venir apoyadas de un partido, quiénes no. O sea, también qué tipo de color de piel tienes que tener, ¿no? Eso también me parece como sumamente importante y también, por ejemplo, mirarlo en el marco de un contexto aún más grande, porque si bien México, o sea, es una elección a nivel México, también me parece importante analizar las propuestas que vayan a presentar, porque en realidad aún no lo han hecho, han dicho como cosas ahí aisladas. Eh, pero sí me parece como importante incluso analizar lo que está pasando a toda América Latina, ¿no? O sea, todos los países de derecho, o sea, todos los países que ahora están en crisis democrática y todos los que ahora están también gobernados por país, como por políticas que son ultraderechas, ¿no? O sea, son de ultraderecha y eso también me parece importante, también ponerle atención a las propuestas, pero no solo a las propuestas y a las promesas, sino a los planes de acción, ¿no? O sea, aquello que van a decir, cuál es el plan para llevarlo a cabo, cuánto dinero le van a destinar, porque aquello que no tiene presupuesto a nivel estatal es demagogia y es discurso, y entonces también como que de repente hay información ahí como muy superficial que no se analiza a fondo. Y entonces yo sí creo que para también quienes nos nombramos feministas, sí hay una apuesta como para mirar eso desde una visión más política y más como histórica, como más crítica. También el feminismo siempre ha existido para ser crítico y ser incómodo, ¿no? Y que eso realmente pase. Y como sí también señalar cuando los cuestionamientos a estas mujeres nada tengan que ver ni con su trayectoria, ni con su experiencia, ni con sus propuestas, sino con todo lo demás. ¿Qué preguntas se llevan a partir de escuchar, de escucharse? Y también como qué información les funciona a ustedes desde lo que hacen, que dijo la otra. Pues creo que la pregunta de cómo actúa el patriarcado y cómo va a actuar en el siguiente año, ¿no? En todos los sentidos, tanto en las propias mujeres, pero sobre todo en la sociedad y a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque creo que también va a destapar, o sea, como justo todo lo que hablaba la compañera, pues va a destapar todos estos comentarios y todas estas críticas que en realidad no son críticas, sino que es justo es violencia hacia la representatividad de una mujer en un espacio político, ¿no? También me lleva a pensar cuál es el límite de esa violencia y qué tanto las candidatas pueden utilizar este argumento para disculpar pues los errores que puedan cometer en campaña o incluso disculpar lo que venga después, ¿no? Creo que esa es una trampa muy grande que tenemos en el movimiento feminista en general, como disculparnos de nuestras propias violencias a partir de nuestra posición como mujer y no ver el patriarcado que hay dentro de nosotras. Eh, Creo que eso es alguna reflexión que hay que tener a profundidad para el movimiento en general y no solamente para este tema. Y bueno, no sé, también pensar esta pregunta que es muy fuerte, como qué hay detrás de estas candidaturas, ¿no? ¿Quiénes están detrás y a qué intereses responden?
y cómo vamos a enfrentar las mujeres esto desde ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para tener claras nuestras posturas políticas y nuestra agenda y nuestras convicciones políticas para poder llegar a un 2024 en el que estemos firmes frente a lo que va a suceder con estas campañas electorales y con esta competencia por la presidencia? Muy buenas preguntas. Ojalá podamos irlas respondiendo en estos meses que vienen. ¿Y tú, Anaíchis, qué te llevas y qué preguntas te llevas y con qué te Pues vas? yo me llevo con una que hiciste también, como cómo no caer también como cuando a una candidata o una gobernante o alguien nos provoca demasiada frustración, también como no caer en este juego como que también, como decía, le traemos adentro porque pues, nos formamos en este sistema de no enojarnos y empezar a atacar y realmente hacer como una crítica desde otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, también como creo que algo que a mí me pasa como también, es como más allá de cuestionarles su visión o no feminista, también yo diría como, porque yo también estoy de acuerdo como con Ale, que es mentira que ambas son feministas y que si en algún momento, bueno, entiendo yo que Xochitl ha dicho que sí, pero también creo como, pues, qué tipo de feminismo, ¿no? Cómo son, también creo que hay que cuestionar estas frases que se han dicho que son clasistas, ¿no? O sea, como sus miradas también desde ese lugar y también, por ejemplo, cómo no nos perdemos como en esas discusiones también y olvidamos como todos los otros problemas que se deberían estar atendiendo y que son ahorita una amenaza también para México, ¿no? O sea, como hay una crisis de desaparición, hay una crisis por los extractivismos, hay una crisis por el despojo, hay una crisis migrante, ¿no? Y entonces a mí, si bien me parece muy importante tener la discusión sobre qué representa tener dos candidatas mujeres y qué representa que tengan o no una visión feminista, también parece que es importante no perder de vista todo eso, ¿no? También, además, que también creo que es algo que es sumamente importante que también todas las personas empecemos a cuestionar eso, ¿no? Y empecemos a entender eso y empecemos a voltear la mirada hacia eso que está ahí, está explotando. Y también por eso es que de repente dije como, wow, la discusión sobre el proceso electoral empezó muchísimo antes, también porque sabemos que cuando empieza el proceso electoral como que todo entra en un espacio temporal distinto y todo se va hacia eso. Y estábamos en otras discusiones, no estábamos en la discusión del tren, del mal llamado Tren Maya, cosas así. Entonces, como no, como esto que queremos posicionar tampoco, también no sé si decirlo así, pero no nos distrae de seguir pensando en eso, ¿no? O sea, como en esos proyectos de muerte y destrucción y cómo incluso lo van a continuar o no, o sea, como eso a mí, con eso también me voy y es una sensación que he tenido hace tiempo, ¿no? Justo hay todavía muchos pendientes que cuestionar y que reflexionar sobre este sexenio, ¿no? Muchas desilusiones y también hacer como un balance, ¿no? De que tal vez sí estuvo bien y que definitivamente no estuvo nada bien. Y pues nada, muchísimas gracias por estar en este programa. Me da muchísimo gusto haber tejido esta red hoy con ustedes porque las quiero muchísimo y aparte amo lo que hacen y siempre son grandes maestras para mí. Y pues gracias por estar. Gracias. Gracias a ti, María. Hay que ir a descansar. Sí, adiós. Adiós. Bye.